Rafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía del Tapejara. Esta vez es una guía completa, así que espero que les guste. La comida favorita del Tapejara vendría siendo el kibble superior, seguido de la carne de cordero, la carne prime, la carne de cordero cocinada, la carne prime cocinada, la carne de pescado prime cruda y la carne cruda. Un Tapejara nivel 150 en un server de tameo por 1 con su comida favorita tomaría unos 35 minutos y no necesitaría ningún narcótico. Con la carne prime tomaría un poco más de tiempo, pero sigue siendo una buena opción. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respawn de este dino. Ya saben que aquí abajo en la descripción tienen la wiki con esta y mucha más información sobre este dino. A la hora de ir a tamear a nuestro Tapejara debemos tener en cuenta que este es asustadizo, así que si nosotros nos acercamos bruscamente, este saldrá huyendo asustado. Si lo hacemos con la suficiente calma, este puede ser un tameo tan fácil como el del Pteranodon, arrojándole una boleadora para stunearlo por unos segundos y metiéndole unas cuantas flechas a la cabeza. Un nivel 150 quedaría inconsciente con 7 flechas lanzadas con una ballesta a su cabeza, o también con 5 dardos. Simplemente con disparar las flechas un poquito rápido una tras otra, va a ser suficiente para dejarlo inconsciente antes de que se acabe el stun de la boleadora. Este también es stuneable con la red del Genesis 2. El siguiente método nos tomaría 3 a 4 marcos de dinos que pueden ser sin ningún problema de madera. Los colocaríamos en línea con la separación suficiente para que nosotros podamos pasar entre ellos. Colocaríamos 2 puertas y dejaríamos abierta por la que va a entrar nuestro Tapejara. Entonces nos prepararíamos con unas cuantas flores raras. Esta flor que se consigue en el pantano va a enojar a nuestro Tapejara. Procuren poner la flor rara en el acceso rápido de nuestro inventario. Una vez listos, vamos a acercarnos al Tapejara y vamos a consumir esa flor rara que hará que el dino se ponga agresivo. Mucho cuidado porque también se pondrán agresivos todos los demás dinos que estén alrededor. Correremos en dirección a la trampa e intentaremos que este quede atrapado. Una vez dentro, cerraremos la puerta para así entonces dejarlo completamente atrapado. Y bueno, una vez atrapado, pues sería fácil empezar a tamearlo. Esto no es obligatorio hacerlo a pie, por ejemplo, podemos hacerlo desde un Pteranodon y podemos ir a buscarlo en el sitio en el que esté, comernos la flor rara cerca de él y atraerlo hasta la trampa. Solamente recuerden dejar los marcos puestos con la separación suficiente para que nuestro Tera pueda entrar y salir. Como pueden ver, la montura del Tapejara se desbloquea a nivel 55 y se craftea desde una herrería. Y aunque este no sea más rápido, tiene mejores estadísticas que un Tera como la salud, la estamina y la capacidad de carga. Además tiene una gran movilidad, pudiendo ir hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás sin ningún problema, dándonos así una movilidad de 360 grados. También podremos utilizar la X para ascender o la C para descender en modo elevador. Acercándonos a una superficie en vertical y dándole al espacio o al mismo botón que utilizamos para aterrizar, este se va a adherir a esa superficie. Mientras estemos adheridos, vamos a poder utilizar cualquier arma y además el Tapejara irá recargando su estamina. El clic izquierdo del Tapejara vendría siendo un mordisco que la verdad no hace tanto daño, pero junto con su buena movilidad podría ser letal en combate. Con el clic derecho podemos recoger algunas criaturas. En realidad la criatura más grande que puede transportar el Tapejara vendría siendo a un humano. Después de ahí solo a criaturas pequeñas o criaturas de hombro. Su montura tiene espacio para 3 jugadores a la vez. El del medio sería el conductor, un asiento delantero y un asiento trasero para 2 pasajeros. Incluso se le puede activar el asiento público para poder transportar a jugadores de otras tribus. Estos asientos se suelen utilizar normalmente para algunos
algunos trucos con el tapejara, como el de llamarlo para que este empiece a volar primero. Una vez esté volando, darle al asiento delantero o trasero de pasajero y subirnos a él, para luego darle dirección con la coma, que es el botón que viene predeterminadamente en PC. De esa forma podríamos volar con nuestro tapejara sin que este gaste estamina y permitiéndonos disparar desde él. En resumen, el tapejara es uno de los dinos más útiles para lo que es el transporte, pudiendo llevar hasta 4 jugadores contando al conductor, y también se puede utilizar por ejemplo para matar o para tamear a algunos dinos, ya que todos los pasajeros van a poder disparar desde su asiento o desde las patas de él. De 2 tiros. Y el pico con flecha. Te digo, creo. Yo, bro, Mata a ese Teo también. Ey, pilas que me agarran este güey mío abajo. dejo de grabar, ¿qué? Uy, lo soltó sin querer. Me dejó a la mitad de vida, menos de la mitad.